Bienvenidos a este especial, televidentes de este canal. Cuando cambiamos, todo se transforma. Aquí en este capítulo hoy vamos a hablar esencialmente de un tema fundamental para el país: la nueva política de drogas del Gobierno Nacional, encabezada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para ello, estamos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien, a nombre del Gobierno Nacional, de la política del cambio del presidente Gustavo Petro, se encuentra con nosotros para compartir todos los puntos importantes que el país debe conocer sobre esta política integral de drogas. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio. Mucho gusto y a la orden para todos ustedes. Bueno, ministro, para los televidentes, para quienes están en este momento con nosotros, ¿en qué consiste esta política de drogas? Pues mire, es un giro muy importante en la forma tradicional como se ha enfrentado a este asunto, porque después de muchos años de fracaso de la política tradicional, que consistía en una política puramente criminal, policiva, que castigaba especialmente a los más débiles en esta materia, o sea, a los campesinos cultivadores de hoja de coca y a los consumidores, hemos logrado construir una política concertada con una muy buena parte de población interesada en el tema, que le permite al Estado transitar o permitirle a los campesinos cocaleros que transiten hacia el Estado de Derecho, ofrecerle una política de salud pública a los consumidores y enfrentar con las herramientas policivas el negocio de los narcotraficantes. Es decir, se hace una diferenciación entre los eslabones débiles, los campesinos, los consumidores, y el eslabón mafioso, para perseguir criminalmente principalmente al segundo, a los mafiosos, y ofrecerles alternativas a los otros dos. Habla usted de algo muy importante y es el tema de la concertación, concertar una política a 10 años además. Es algo que habla muy bien de lo que es el enfoque de esta política, no para el castigo, sino es una política, ¿verdad?, para atacar directamente al narcotráfico. Es una política para salvar vidas, es una política para proteger derechos, es una política también, por supuesto, para que estos grupos de campesinos cocaleros que han sido esclavos realmente de las economías ilícitas puedan salir de ella e incorporarse a una economía legal, a una economía con productos de los que están en el comercio normalmente, y también resolver ese lastre tremendo que nos ha dejado esa violencia, ese negocio nefasto del narcotráfico que tantas dificultades le ha traído a nuestras familias, a nuestra democracia, al Estado, a toda la sociedad colombiana. ¿Cuál es ese nuevo paradigma del Gobierno Nacional para atacar directamente este fenómeno del narcotráfico, este fenómeno de las drogas? Mire, podríamos decir pedagógicamente que la política tiene dos componentes, uno de asfixia y uno de oxígeno. Frente a los narcotraficantes, asfixia. ¿Qué queremos decir con eso? Persecución mucho más efectiva, enfocada a desmantelar ese negocio con combinación de herramientas policivas, herramientas judiciales, colaboración internacional muy efectiva, interdicción, incautación de drogas, pero también con la política de sometimiento pacífico a la justicia que el gobierno les ha ofrecido de modo muy generoso, de tal forma que esas mafias del narcotráfico queden asfixiadas. Tenemos ya resultados muy importantes en incautación de cocaína este año. Y oxígeno a los que nunca los han tenido. Oxígeno a los campesinos cultivadores principalmente de hoja de coca, que nunca han tenido una alternativa diferente a ese cultivo, para que puedan respirar pasándose a economías legales, a otros territorios o dentro de los mismos, a algo que esté dentro de la ley. Y también para los consumidores que tienen consumo, para aquellas personas que tienen consumo problemático, ofrecerles una alternativa de salud que les traiga nueva vida. Mire, ministro, para usted y también para los televidentes que en este momento están en contacto con nosotros, vamos a ver parte de lo que es este documento y lo que es la meta de este programa del Gobierno Nacional, que además tiene un nombre particular y dice así: Sembrando vida, desterramos al narcotráfico. Llevamos décadas en una guerra contra las drogas que ha dejado muchas pérdidas humanas y económicas, territorios devastados, comunidades vulneradas, desaparecidos, afectaciones irreversibles al medio ambiente, problemas asociados al consumo sin solución y, sobre todo, muchos estigmas y mitos que no nos permiten salir de este ciclo nefasto.
Por eso es hora de reflexionar sobre la forma como se ha abordado esta problemática en nuestro país. Es el momento de ampliar nuestra visión y tomar acciones distintas para obtener resultados diferentes, dándonos cuenta que el enemigo no son las plantas y las comunidades que no tienen alternativas y los consumidores. Es hora de dejar las armas, de dejar de pensar que la violencia es la única solución y sembrar unas nuevas que tengan en cuenta los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos. Nuestra historia puede ser distinta. Si conservamos el medio ambiente, generamos desarrollo sostenible para nuestras comunidades vulnerables, campesinos, indígenas y afros. Llevamos pedagogía a niños, niñas y jóvenes con prevención a través de la salud pública y desmantelamos las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Ministro, continuamos entonces con esta charla que más informativa es pedagógica para que el país se entere cuál es el alcance de esta política de drogas del gobierno nacional. ¿Cuál es la diferencia de lo que se está planteando en este momento y lo que se ha venido aplicando desde cerca de 50 años y que se ha demostrado también por cifras y también por la lucha que se viene ejerciendo y también con toda la inversión que se ha hecho, que no ha resultado efectiva para combatir el narcotráfico? Pues mire, efectivamente hace unos 50 años, desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea, desde el mundo desarrollado, se declaró una guerra contra las drogas y se consideró que había que destruir la oferta de drogas y así llegar a un mundo sin drogas o libre de drogas, lo decían. 50 años, millones de dólares invertidos en eso, millones, miles de vidas, montones de gentes encarceladas y eso no ha ocurrido. No tenemos un mundo sin drogas, no tenemos un mundo con menos drogas que hace 50 años. Y esa estrategia incluía, por ejemplo, la destrucción de las plantaciones de coca. En un primer momento era con glifosato, fumigación con glifosato, pensando que así se iba a erradicar el negocio. Nunca fue cierto. Las fumigaciones persistieron durante muchos años, pero se cultivaba en otro lado, o en el terreno fumigado se volvía a cultivar después. Al no haber enfrentado el asunto de la creciente demanda de drogas en todos esos países, pues aquí lo que se diseñó fue una estructura criminal que sacó réditos de esa prohibición, que castigó duramente a la sociedad, que creó una economía muy violenta. Y por eso, por ejemplo, a partir de evidencia que nosotros tenemos sobre el fracaso de la erradicación forzosa, le estamos planteando a los campesinos un tránsito hacia la legalidad mediante erradicación voluntaria. Déjeme decirle unos datos. En los últimos 20 años se han erradicado casi 1 millón de hectáreas de hoja de coca sembrada en Colombia. Hasta el año 2015, mediante glifosato, del año 2015 para acá, arrancando las matas. Sin embargo, años tras año seguía subiendo el número de hectáreas cultivadas, es decir, a pesar de que se erradicaba un montón, seguía subiendo. En la actualidad, datos de 31 de diciembre del año pasado, tenemos 230.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Bien, el índice de resiembra, es decir, lo que los campesinos vuelven a sembrar después de erradicado, es casi del 70% cuando la erradicación es forzosa y no llega al 1% cuando la erradicación es voluntaria. Entonces, cambio de política, le apostamos a la erradicación voluntaria, es decir, el propio campesino cocalero arranca las matas y no vuelve a sembrar coca. ¿Por qué? Porque el Estado y la sociedad le están ofreciendo una alternativa real. Me dirán que eso ya se ha ofrecido en ocasiones anteriores, pero no se ofreció, digamos, de un modo audaz y colectivo. Se le ofrecía a cada campesino una indemnización, una suma de dinero a cambio de arrancar la coca y dedicarse a otra cosa, y luego lo dejaban quebrar o no le cumplían. Aquí tenemos pensados proyectos colectivos. ¿Colectivos qué quiero decir? Por ejemplo, toda una vereda decide transitar a la legalidad, pasarse de coca a ganadería, por ejemplo. Bueno, el Estado les ayuda con la carretera, les ayuda con tecnología, les ayuda para que para productos lácteos puedan, a cambio de sacar la leche recién ordeñada, hacer quesos, por poner un ejemplo, pero no les da dinero individual, los apoya técnicamente, les ofrece también salud, educación, es decir, les da todo el clima propicio para transitar a la legalidad, a cambio, por supuesto, de que erradiquen las plantas de coca.
Ministro, podríamos decir que para garantizar ese tránsito a la legalidad por parte de estas familias campesinas y esas agrupaciones que se van a radicalizar en cuanto a la legalidad, en cuanto a esos proyectos productivos, esta política también es una política de Estado para que eso permanezca, para que esté ahí, para que los recursos siempre perduren para ayudar a estas personas. El Plan Nacional de Desarrollo establece que esta política es a 10 años, que es un tiempo razonable. Después de 50 años de políticas fallidas de guerra contra las drogas, pues 10 años para un cambio en el que se pueda ver ese resultado, digamos, de un mundo, de una Colombia sin mafias de narcotráfico. Yo no albergo la ilusión de un mundo sin drogas. Eso no va a ocurrir nunca. Así como no tenemos un mundo sin alcohol o no tenemos un mundo sin tabaco, sino un mundo con unos mercados regulados, controlados, y para Colombia, una Colombia sin las mafias, sin la violencia, sin esas consecuencias tan nocivas que nos ha traído la guerra contra las drogas. Y por eso, por supuesto, la mayor parte de los cultivos de hoja de coca deberán o habrán de sustituirse por otras actividades, pero habrán de permanecer también algunos cultivos de hoja de coca para actividades lícitas. Se pueden desarrollar muchísimos productos lícitos a partir de la hoja de coca, o sea, muchísimos productos no narcóticos, textiles, medicamentos, colorantes, cosméticos, en fin, hay una cantidad de cosas, abonos también, fertilizantes a partir de la hoja de coca, que también se pueden impulsar para aquellos lugares en los que sea muy difícil cambiar la hoja de coca por otros cultivos, pero sí cambiar de economías ilícitas a economías dentro de la ley. Bueno, para que esto quede bien claro, los vamos a invitar para que vean la primera de 3 cápsulas informativas de lo que significa esta política de alcance nacional. La nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Por eso, la prioridad es cuidar la vida, reduciendo los daños producidos por el mercado ilegal de drogas, previniendo y mitigando la violencia, gestionando los daños y estigmas asociados al uso problemático de drogas y el riesgo de contacto temprano con sustancias psicoactivas. Las plantaciones de coca, marihuana y amapola muestran las necesidades de alternativas de desarrollo. Es importante disminuir las vulnerabilidades asociadas a la producción, el tráfico y el uso de drogas, transformando las condiciones económicas, sociales y culturales en el campo y las ciudades que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Señor ministro, ¿por qué en este documento se habla de una recesión en lo que corresponde a las economías del narcotráfico a nivel global? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, hay efectivamente datos que nos indican que el precio de la hoja de coca en Colombia desde hace un año ha caído drásticamente, que hay enormes dificultades para vender la cocaína, para exportar, por supuesto ilegalmente, la cocaína colombiana, y eso se puede deber a varias cosas. Cambios del mercado, es decir, que haya otros lugares en los que se está cultivando hoja de coca o se está produciendo cocaína que pueda ser de mejor calidad o más barata que la colombiana. Cambios en los hábitos de consumo, que las sociedades consumidoras están prefiriendo otras sustancias distintas a la cocaína, pero también la actuación de la fuerza pública. Recordemos que la fuerza pública ha cambiado enormemente desde el 7 de agosto del año pasado hacia acá, y esa actuación contundente, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, pero muy efectiva, tanto de la policía como de las fuerzas militares, pues ha hecho que hoy en día les esté quedando muy difícil a las estructuras criminales sacar la droga, tanto la pasta de coca como la cocaína. Y por eso el precio está detenido. Nosotros sabemos que los campesinos cocaleros lo han pasado mal, porque se han quedado con la hoja de coca sin poderla vender o teniéndola que vender incluso a veces a pérdida. Por eso sabemos que es un momento de oportunidad para que nuestra política de sustitución por economías lícitas pueda calar más fácil entre ellos. Habla esta política de drogas de regulación justa, pero muchos críticos del gobierno nacional aseguran que esa regulación implica legalización. ¿Eso es verdad? Vamos por pedacitos. Mire, el cannabis. Respecto al cannabis, el tránsito a la legalidad parece ser que sí pasa por una regulación del consumo
adulto del consumo recreativo que está muy cerca de llegar. Será este año o el próximo, en fin, pero todo el mundo ya lo está haciendo y Colombia también lo hará, de tener un comercio regulado, controlado, pero dentro de la ley del cannabis. Con otras drogas el asunto va a ser más lento. Sin embargo, es cierto que la prohibición no produjo el resultado que se esperaba. El mundo sigue consumiendo cocaína. Y lo mejor que podría ocurrir es una regulación con restricciones, con información, con impuestos, con canales lícitos, visibles, transparentes para la comercialización de ese producto. En eso Colombia no puede dar pasos unilaterales porque por su postura, por su posición geopolítica, por economía, por todo eso, no lo puede y no lo va a dar en este gobierno. Sin embargo, como lo ha dicho en varios foros nuestro presidente, en foros internacionales, hacia allá irá el mundo, hacia una regulación no prohibicionista de todas las drogas. Ojalá nos alcance la vida para ver eso, pero no serán estos 3 años de gobierno que nos quedan. Bueno, ministro, esperamos que así sea. Y vamos con otra cápsula informativa, la segunda de la tercera que les tenemos preparado para que entendamos cuál es el alcance de esta política del gobierno nacional. La nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible protegiendo la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Por eso, deben buscarse oportunidades de industrialización como un motor de desarrollo en el campo y en las ciudades. También es necesario que las acciones represivas se enfoquen en debilitar las capacidades de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, protegiendo a los ciudadanos y a las comunidades, enfocándose en los eslabones con mayor capacidad de afectación del narcotráfico, disminuyendo sus acciones, evitando el uso de la violencia e impulsando procesos de sometimiento a la justicia. Y por otro lado, construir marcos regulatorios integrales, justos y responsables y basados en evidencia como una alternativa efectiva para responder al problema de las drogas, reduciendo la corrupción y generando alternativas económicas para las comunidades en la zona de producción. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Ministro, cuando hablamos de esta política de drogas del gobierno, uno siempre se pregunta sobre el tema de la protección del medio ambiente. En eso que es tan importante, sobre todo cuando estamos hablando de cambio climático, ¿cuáles serán esos beneficios que tendrán los campesinos, esa especie de compensación en lo ambiental que tendrán cuando se acogen a todas estas políticas que está entregando el Estado? Pues mire, es que hay un dato también de la evidencia y es que se han desarrollado cultivos de hoja de coca en la selva amazónica y en zonas protegidas. Más o menos la mitad de los cultivos de hoja de coca están en zonas ambientalmente protegidas. A esos campesinos que cultivan allá, el Estado les ofrece la posibilidad de cambiar esa actividad por la actividad de guardabosques con un salario por parte del Estado. Es decir, arrancan las matas de coca y permiten que la selva recupere su hábitat natural, sus árboles naturales. Eso tarda unos años. Mientras eso, y para que cuiden que la selva pueda recuperar, el Estado les ofrece un salario que va a ser más o menos semejante a lo que venían ganando, porque, ojo, los campesinos cocaleros no son millonarios, esos son los mafiosos. Los campesinos cocaleros viven muy justos, así que un salario normal les va a alcanzar para sobrevivir dignamente en una actividad que nos va a beneficiar a todos, como es la de recuperar la selva en aquello que se ha deteriorado, y que también a ellos les va a permitir reconciliarse no solo con la sociedad colombiana, sino con la naturaleza. En escenarios nacionales e internacionales hemos escuchado al jefe de Estado, lo hemos escuchado a usted, hablando de esta política y dice que nos pertenece y que nos incumbe a todos. ¿Por qué? Pues mire, nos incumbe a todos por la parte buena y por la parte mala. Comienzo por lo segundo. Todos los colombianos hemos sufrido enormemente por las mafias del narcotráfico. Son, digamos, años de dolor, de sangre, de sufrimiento, de miedo, de estigmatización. No hay colombiano que no se sienta mal al pasar una frontera o cuando ve esos programas de televisión sobre la mafia. El estigma y la criminalización de las drogas nos ha traído esa connotación negativa en el ámbito internacional que todos lo sentimos. Pero
es bueno en el sentido de poder transitar, de que ya la experiencia nos permite saber que con proyectos productivos, con sustitución de economías, con protección a los consumidores, podemos dar un paso adelante en el desmonte de esas estructuras criminales y en la abolición de la violencia, de la guerra que ha suscitado durante tantos años esas estructuras de narcotráfico. Por eso creo que nos involucra a todos. Así seamos personas que ni consumimos ni tenemos nada que ver con el negocio, sí hemos estado afectados por el asunto de las drogas en Colombia todos. Y en estas políticas casi siempre uno piensa como ciudadano de que es una cosa de Estado, es una cosa que a mí no me corresponde, que no me va a afectar, pero qué falta de conciencia, por lo menos de ciudadanos, es lo que en este momento, por lo menos en algunas entidades del gobierno, también tienen responsabilidad de eso, inclusive de la misma difusión de lo que necesitan este tipo de campañas y este tipo de políticas especiales. Pero mire, de alguna manera, para que estas políticas sean exitosas, requieren comprensión, ilustración y algo de empatía. Pensar, por ejemplo, que una persona que veamos en la calle, que a lo mejor es un pariente nuestro o un desconocido, que está consumiendo drogas y que tiene un consumo problemático, que lo está pasando muy mal, no es un delincuente, no es un ser subhumano ni cosas por el estilo. Es simplemente una persona que tiene un consumo problemático de drogas y que ya existe médicamente la posibilidad de auxiliarlo y de darle herramientas para que pueda abandonar ese consumo problemático. Casi Y que que le podemos ofrecer eso. Casi que identificarlo como que de verdad es un problema de salud pública. Es que es un problema de salud pública. Como lo hemos tratado como un asunto criminal, entonces lo hemos llevado a algunos lugares específicos de nuestras ciudades por los que la mayor parte de la gente quisiera no pasar, pero que ahí están. Y hay que ir a verlos y saber que esas personas a veces lo que les falta es trabajo. O como dice nuestro presidente, les ha faltado afecto, les ha faltado amor en su familia, pero que esas situaciones se pueden remediar, que toda persona es redimible, que con auxilio sanitario, con médicos, con enfermeras, con apoyo psicológico, con auxilio también para conseguir trabajo, esas personas pueden abandonar su consumo problemático y reintegrarse plenamente a una vida productiva y dichosa. Bueno, ministro y televidentes, tercera y última cápsula informativa para entender más de este proyecto, de esta política del gobierno nacional. La nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Por eso es necesario que el conocimiento de las comunidades estigmatizadas que han sido afectadas por los mercados ilegales de drogas y evitar las medidas represivas contra personas vulnerables, como aquellas que usan drogas, las mujeres, las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianos, incluyendo reconocer y mitigar las afectaciones a los servidores públicos involucrados en operaciones antidrogas. Sembrando vida, desterramos al narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, ministro, continuamos en este programa especial. Hablemos de los enfoques de esta política general de drogas. ¿Cuáles son esos puntos que usted resaltaría como para que la gente se le quede y se conviertan casi que en una Biblia para entender lo que va a pasar de aquí en adelante en los próximos 10 años de aplicación de la política? Mire, primero, cuidado de la vida. ¿A qué me refiero con eso? Esta es una política que no le apuesta a matar, a disparar. Le apuesta eso, a que personas que nunca en la vida han tenido una oportunidad distinta a cultivar hoja de coca para sobrevivir, puedan volverse cafetaleros, ganaderos, azucareros, en fin, pasar a ser agricultores o ganaderos o a proyectos urbanos también o a productores de fertilizantes, es decir, economías prósperas dentro de la ley. Cuidar el ambiente, que también es cuidar la vida mediante la protección de la Amazonia, mediante la protección de todas las zonas en las que se cultiva hoja de coca. Proteger la vida de las personas que consumen. Hace un momento mencioné las personas que tienen consumo problemático, pero hay que reconocer que hay un buen número de personas que consumen drogas y que su consumo no es problemático, que fuman marihuana y no, por eso no dejan de trabajar, no pierden su familia, no pierden sus lazos de amistad, pues el Estado está para resolver problemas. Aquello que no es problema probablemente no requiera
mayor atención por parte del Estado, sino garantizar esa libertad. Es decir, también dar vida, dar libertad a esas, pero a las que tienen consumo problemático, intentar solucionarles, darles las herramientas que tenemos para que puedan mejorar su calidad de vida. Y a todos los colombianos, vivir sin el miedo que nos ha producido las mafias del narcotráfico durante tantos años. Vivir sin una democracia que siempre ha estado amenazada por ellos. Vivir sin el conflicto armado cuyo combustible han sido esas economías ilegales, pues es un futuro muy, muy promisorio, creo yo, para todos. Y esta política le apunta a eso. Por eso es una política de 10 años. Habrá de implementarse pues, en lo que queda de este gobierno, más en los siguientes. Y al final de ella seguramente tendremos eso, un país en el que, aunque siga habiendo coca, no haya violencia, no haya mafias de narcotráfico y haya un uso lícito de esas plantas de coca. Lo mismo con el cannabis. Con el cannabis vamos mucho más adelante. Ya estamos próximos a una regulación más completa del cannabis. Ya se permite el cannabis para usos medicinales, para usos industriales, pero también hay que permitir pronto el uso adulto y en ese sentido ir construyendo una política basada en la evidencia, no en los prejuicios, no en los miedos, no en lo que más ha beneficiado a los narcos, que es esa prohibición que sube tanto el precio y que les quita impuestos, en fin. A todo eso le estamos apuntando. Entonces ese es el enfoque de protección de la vida, protección del medio ambiente también. En último, sería casi que perderle el miedo al tema, poderlo enfrentar, poderlo dialogar, que se convierta casi que en un tema transversal de familia como cualquier otro del que hablamos en la casa, como el de la educación, como el del trabajo, y que se deje atrás ese mito urbano de que hablar de narcotráfico es pecado y sobre todo socializarlo es un beneficio para todos. Haga usted de cuenta como hablamos hoy en día del alcohol, del licor. Todos sabemos que consumir alcohol tiene peligro, pero la ilegalización no produce nada bueno, o la ilegalidad mejor. Que en las casas se hable. Mire, es que una cosa es tomarse una cerveza, otra cosa es tomarse una botella de aguardiente. Es que si a usted le sienta mal esto, haga esto. Es que mire, si está decidido que se quiere tomar 3 aguardientes, oiga, ¿por qué no se come un par de mogollas antes? O sea, todo eso, saber eso, es prevenir daños. Para eso necesitamos que la actividad no esté estigmatizada, saber que es riesgosa. Saber, por ejemplo, que licor y conducir un automóvil no pueden ir juntos. Es verdad. Pero si dijéramos, no, alcohol es delito, no estaríamos logrando nada. Señor ministro, muchísimas gracias por estar en este espacio. Cuando cambiamos todo se transforma. Es parte de una pedagogía que se viene adelantando por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Nosotros agradecerle a ustedes por la atención, por habernos acompañado en estos minutos y sobre todo hablar de pedagogía, hablar de frente. Y también los invitamos a que puedan consultar nuestra página web y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Los dejamos con esta información básica de lo que contiene la política de drogas del gobierno nacional. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida.